Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Se cuenta la historia de una tribu en África que se convirtió a la fe cristiana por la predicación de unos misioneros cristianos que habían llegado en su aldea. Y por causa de eso, esos primeros misioneros, ellos aprendieron la importancia de pasar un poco de tiempo cada día en oración. Los misioneros les enseñaban mucho de que hay que hablar con Dios todos los días. Entonces, desarrollaron una costumbre, la gente de esa aldea, que cada día, cada persona salía de la aldea y cada uno había escogido un árbol, un arbusto, un lugar privado para hablar con Dios en oración. Y todos los días cada uno iba a su lugar especial. Pero lo que pasa es que con el tiempo, como cada uno tenía su lugar, el camino, la senda a su lugar, pues se desgastó, o sea, la hierba dejó de crecer ahí, porque pues es como cuando aplastamos cualquier senda, ¿verdad? Entonces en esa aldea se puede ver muchas sendas saliendo por todos lados a esos diferentes lugares de oración. Pero eso también quería decir que todos los de la aldea podían darse cuenta cuando uno dejó de ir a orar regularmente. Y ellos tenían la costumbre que si notaban eso, decían a sus compañeros, decían, hermano, hay hierba creciendo en tu senda, ¿verdad? Que porque ya no estaban caminando por allá. Y digo eso porque pues tengo que admitir que tengo hierba creciendo en mi senda. Y no es que no oro a Dios, o sea, oramos aquí en la iglesia todos los domingos, oramos como familia antes de cada vez que comemos. Y durante el día a veces, o sea, hago una oración por esta persona, la otra, pero la verdad he perdido la costumbre de apartar tiempo a solas para nada más hablar con Dios en oración. Porque al final de cuentas, eso es lo que es la oración, ¿verdad? Es simplemente hablar con Dios. Es lo que hizo Abraham en la primera lectura de hoy. Es lo que nos instaron a hacer Jesús y Pablo en la primera lectura y en el Evangelio de hoy. Hablar con Dios. Y cuando hablamos con Dios, no tiene que ser con palabras muy acá, palabras muy fancy, ¿verdad? No tenemos que decir, omnipotente, sempiterno Dios. Le rogamos que nos concedas a estos sus siervos. No. Simplemente podemos hablar con Dios. De hecho, cuando Jesús nos enseñó a orar con el Padre Nuestro, Él no estaba diciendo, tienen que decir estas palabras exactas. Es bueno decirle al Padre Nuestro, pero Él lo que estaba diciendo es que estas son buenas cosas que pueden decir en sus oraciones. Esas son buenas cosas que pueden mencionar o decir cuando están conversando con Dios. Porque al final de cuentas, la oración es parte de una conversación con Dios. O sea, en la oración nosotros estamos hablando con Dios. Y por su parte, Dios nos habla a través de su palabra y sus sacramentos. Y las dos partes de esa conversación son importantes. Pues obviamente lo que Dios nos quiere decir en su palabra es mucho más importante de lo que nosotros le decimos, pero las dos partes son importantes. Entonces esa primera parte de escuchar a Dios es importante. Todos tenemos esa necesidad de escuchar a Dios hablarnos todos los días al leer nuestras Biblias o leer un devocional. Tenemos la necesidad de hacer eso para nuestra salud, como dormir y comer todos los días. No pasarían un día sin comer o sin dormir. También necesitamos alimentarnos de esa manera. El venir a la misa y tomar el tiempo para escuchar a Dios hablarnos no es algo que es opcional como un cristiano. Así como tampoco la oración. Pero, ¿por qué oramos? O sea, ¿por qué Dios quiere que le oremos? Pues primero, porque a Él le encanta escucharnos.
En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios iba al templo y ofrecían sus oraciones junto con el sacerdote quemaba incienso. Y no sé ustedes, pero a mí realmente no me gusta el olor del incienso. Pero la idea del incienso, tanto en ese entonces como hoy en día, cuando usan el incienso en la iglesia, representa nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque supuestamente pues, el humo tiene un olor agradable que sube hasta Dios y a Dios le encanta ese olor. Y de la misma manera a Dios le encanta escuchar nuestras oraciones. A Dios le encanta cuando tú hablas con Él. A Dios le encanta. Él siempre está escuchando. 24 horas al día, 7 días a la semana. Él quiere que le hablemos. Entonces, que no dejen que crezca la hierba en su senda. Pero hay otra razón por la que Dios quiere que le oremos. Porque la oración también es bueno para nosotros. Es bueno para nosotros porque no es bueno para nosotros guardar todo adentro. ¿Verdad? Cuando uno guarda sin decir nada de sus temores, de su enojo, de la culpa que siente. Cuando guardamos esas emociones, sufrimos. Hay que soltarlos, hay que hablar, hay que decirlo. Y obviamente todos ustedes tienen personas en este mundo con quien pueden hablar y que pueden desahogarse, que pueden hablar. Pero hay ciertas cosas que nunca diríamos a nadie más, que no queremos confesar a nadie más, que no queremos que nadie se entere. Pero lo bueno es que siempre podemos hablar de esas cosas con Dios. Podemos decirle todo, porque Él está escuchando, Él entiende. Él quiere ayudarnos y perdonarnos. Entonces que no dejen que crezca la hierba en su senda. Y además cuando oramos, recordamos, en el Salmo 121 dice, alzo mis ojos a las colinas, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor, el creador del cielo y de la tierra. Lo que pasa es que el Salmo 121 se llama un salmo de ascensión, porque ellos cantaban esos salmos cuando estaban llegando a la ciudad de Jerusalén, que se encontraba en las colinas de Judea. O sea, Jerusalén y el templo estaban sobre un monte, una montaña bien chiquita. Y lo que estaban diciendo, levanto mis ojos y ahí veo al templo y me recuerda, ¿de dónde viene mi ayuda? Viene del Señor, del Creador del cielo y de la tierra. Y de la misma manera, cuando nosotros oramos, estamos levantando los ojos y estamos recordando de dónde viene nuestra ayuda. Cuando oramos, estamos recordando las promesas que Dios nos dice cuando nos habla en su palabra. Por ejemplo, cuando nosotros aquí en la misa o en la casa le pedimos a Dios perdón, podemos recordar lo que nos promete en su palabra, que Él nos perdona completamente y para siempre por causa de su Hijo. Cuando pedimos a Dios sabiduría, Él nos recuerda en su palabra que Él nos va a dar dirección y guía. Cuando pedimos ayuda, recordamos su promesa de que siempre nos va a rescatar y ayudar. El problema es que a veces se nos olvida. Es por eso que las dos partes de la conversación son importantes. Tanto el orar como el escuchar a Él. Es como la respiración. Para respirar uno tiene que inhalar y exhalar, ¿verdad? Las dos cosas. Pues nosotros como cristianos inhalamos la palabra de Dios y lo exhalamos la oración. Pero cuando solo hacemos una de esas dos cosas, terminamos mal. Si solo inhalamos y no exhalamos, o si solo exhalamos y no inhalamos, ¿qué pasa? Vamos a desmayarnos. Y de la misma manera, si solo estamos orando, es que, por ejemplo, tenía una señora en México que me dijo una vez, pastor, yo nunca voy a la misa y nunca leo mi Biblia, pero no te preocupes, yo rezo todos los días. Y qué bueno, pero eso solo es una parte de la conversación y la verdad ni es la parte más importante. Y si solo estamos orando y no estamos escuchando a Dios hablarnos en su palabra, vamos eventualmente a desesperarnos y desilusionarnos.
¿Por qué? Porque a veces no podemos ver las respuestas de Dios. A veces parece que Dios no está escuchando, no nos está contestando. Por eso hay que escucharlo, hablarnos. Pero también hay una razón más por la que Dios quiere que oremos. Porque la oración tiene poder. Pero no tiene poder como algunos piensan, que piensan que nada más rezando, repitiendo ciertas oraciones que en alguna forma tienen poder, como un encanto mágico, ¿verdad? Que nada más repito esas palabras y no me va a proteger. No. O sea, las palabras de nosotros en las oraciones no tienen poder. La oración tiene poder simplemente porque estamos hablando ¿con quién? Con el Dios Todopoderoso, que puede ser todo. Y Él promete siempre escucharnos y siempre contestarnos para nuestro bien. Y esa última frase es muy importante, para nuestro bien. Porque Dios nunca, nunca, nunca te promete que te va a dar todo lo que tú quieres o todo lo que le pides. Al contrario, no todo lo que quieres y todo lo que pides es para tu bien. Dios solo nos va a dar lo que es bueno para nosotros. Y eso quiere decir que a veces Dios nos va a decir que no, en amor. Y qué bueno, porque si Dios nos diera todo lo que le pidiéramos, terminaríamos muy mal. Sería un desastre, porque lo que queremos en nuestra vida a menudo no es lo que es mejor para nosotros. Es que Dios a veces dice que no, pero a menudo también dice que sí. O sea, Dios nos quiere dar buenas cosas. Vimos eso en el Evangelio de hoy, que muchas veces no recibimos porque no pedimos. A veces batallamos en la vida porque no estamos llevando todo a Dios en oración. Ninguna petición es demasiado grande para nuestro Dios. Ningún pedido es demasiado pequeño. Dios quiere que le pidamos. Dios quiere escuchar nuestras oraciones. Entonces, que no dejen que la hierba crezca en su senda. Pues al final de cuentas, como dije antes, en el principio de la misa, el tema de hoy es muy sencillo. Eso es muy simple. Dios quiere que le oremos. Punto. Y es algo que todos nosotros aquí hacemos, ¿verdad? Es algo algo muy natural para nosotros los que creemos en Dios. Oramos, ¿verdad? Es como dije antes, es como la respiración. Es algo natural, es algo involuntario. Nadie tiene que decirte, respira. Tu cuerpo lo hace automáticamente, ¿verdad? Y de la misma forma, nuestra respiración cristiana, el inhalar la palabra de Dios y exhalar la oración, es algo muy natural que lo hacemos todos. El problema es que aún todavía tenemos pecado. Y como pecadores a veces nos podemos tercos como un niño. ¿Nunca han visto a un niño que se enoja y aguanta la respiración? A veces somos tercos así. Y no venimos para inhalar la palabra. O no hablamos, llevamos días o semanas sin hablar con Dios y no exhalamos. El jueves pasado, este jueves, un señor de nuestra iglesia, del servicio de inglés, se llama Wesley, falleció. Yo fui a visitarlo en el hospital en Houston. Lo habían entubado. Ustedes saben qué es eso, ¿verdad? Meter el tubo para ayudarle a respirar, porque no pudo respirar bien. Y en el día en que murió, el jueves, ya le habían quitado el tubo un tiempo antes. Habían hecho la decisión de quitarle el tubo. Y cuando le quitaron el tubo, en el principio, como que realmente no estaba respirando. Y uno de sus hijos tenía que decir, papá, respira. Y ya empezó a respirar otra vez. Todos tenemos la necesidad a veces que alguien nos diga, respira. Todos tenemos la necesidad de que alguien nos recuerde de qué tan importante es todos los días tener estas conversaciones con Dios. Porque esta es nuestra respiración, lo que estamos haciendo como cristianos. Eso es lo que nos mantiene vivos como cristianos. Entonces, que tengan esa conversación con Dios todos los días. Que inhalan la palabra de Dios y aprenden de Él. Que exhalen sus oraciones, que hablen con Dios
todos los días. No dejen que la hierba crezca en su senda. Amén. Y ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús.